Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, hola. Vamos a dar inicio formal a este encuentro del curso de Introducción a las Técnicas de Ventas. Corre semana pasada, estuvimos dando el miércoles lo que fue la parte introductoria a las técnicas de venta. Presentamos lo que fueron las unidades a desarrollar, así como también los objetivos generales y específicos de la capacitación, que como bien reza, tiene que al finalizar esta capacitación de introducción a las ventas o a las técnicas de venta. Ustedes como participantes estarán en condiciones de manejar y planificar herramientas efectivas para proporcionar un servicio de venta de calidad a sus clientes. Y es justamente lo que buscamos en todo el contenido virtual de esta materia. Además de, estuvimos trabajando con la presentación de cada uno de ustedes, perdón, de cada uno de ustedes, donde fuimos desarrollando puntos importantes y específicos y les recabando información del tiempo de duración y demás. Así como también visualizamos las fechas de los encuentros, que aunque también la manejamos y la vimos por el grupo de WhatsApp, se les va a ir agregando a propósito de, no tienen que esperar que yo les mande por el link por el grupo de WhatsApp ese día, ese mismo día, en la mañana o tarde, van a visualizar en la plataforma al lado de ese encuentro, aunque esta imagen yo la capturé la semana pasada, pero si entraron hoy o entran ahora, van a visualizar que aquí en este lado, al lado derecho de la fecha de hoy, 11 del mes 7, van a encontrar un link parecido a este. Entonces, punto importante, están viendo un dato relacionado a cuando entran a la plataforma, relacionado con la Universidad OIM, que nada tiene que ver con el Infotep, pero para fines de poder grabar estas clases y ustedes se la puedan visualizar en la plataforma, como ya tienen la unidad, perdón, el primer encuentro, la estoy grabando o me estoy apoyando de esta plataforma, ya que es parte de un beneficio que como docente de la institución obtengo. Vimos los temas que vamos a desarrollar y empezamos a hablar justamente con la unidad número uno, de la unidad número uno, que es el cliente, servicio al cliente, pero también la imagen corporativa. Empezamos con esta parte diciendo que la imagen corporativa es la representación de la empresa, de la marca, del establecimiento y cómo se proyecta ante la población, ante todo lo que están allá afuera, que queremos que se acerquen y o queremos convencer para que consuman nuestros productos o servicios. Para ello utilizamos, además de la marca, lo que son elementos ya individuales o personales de cada uno de nosotros, como es la imagen personal, el buen trato, las buenas atenciones, las cortesías y las normas de cortesía, dar la bienvenida, abordar al cliente dándole buenos días, buenas tardes, buenas noches, diciendo su nombre, preguntando que cómo le pueden colaborar o cómo le pueden asistir, en qué le pueden ayudar y haciéndole alguna que otra pregunta para tener una idea de qué está buscando ese cliente o esa cliente en la empresa. Porque obviamente todo esto gira en torno a lo que son las ventas profesionales, que como aspirantes a vendedores profesionales, y digo aspirante, no es porque no tengan experiencia en ventas, sino porque cada vendedor todo el tiempo y cada día, cada semana debe ir aprendiendo nuevos elementos, nuevos conocimientos, capacitándose, como lo que está haciendo la empresa con ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes se mantengan formados y continúen formándose y puedan desarrollar un trabajo de calidad, como es el ofrecer el servicio de venta. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque si ustedes se fijan a su alrededor, en la misma calle donde están, van a encontrar múltiples empresas, múltiples tiendas importadoras en sentido general, que realizan los mismos trabajos, que ofrecen los mismos servicios o los mismos productos, y a lo mejor un poquito más de lo mismo que ofrecen ustedes. Entonces, si usted se diferencia capacitándose, entrenándose,
renovando esos conocimientos, mejorando esos conocimientos, este proceso va a lograr que esos consumidores, en vez de ir a otro establecimiento, vayan al que están ustedes. ¿Y qué van a lograr ustedes con esto? Múltiples cosas. Primero, mantener su puesto de ingreso, y cuando me refiero al puesto de ingreso, me refiero a que si nosotros como colaboradores de una empresa, como empleados de una empresa que somos, y ojo, me estoy incluyendo, me preocupo por dar un buen servicio al cliente, por atender de una forma correcta al cliente, por generar una venta y o aumentar las ventas, voy a lograr que ese establecimiento se mantenga abierto, se mantenga en pie y por lo tanto estoy cuidando mi empleo en la empresa. Porque si Dios no lo quiera, las ventas empiezan a bajar, ¿con quién van a seguir bajando? Cuéntenme ustedes, ¿qué pasa cuando bajan las ventas y o se detienen las ventas en una empresa? ¿Quién comenta? También, ta- también reducen al personal. Reducen el personal. Entonces, si reducen el personal, puede que mi puesto y por lo tanto mis ingresos van a ir, están en peligro en todo el sentido de la palabra. Y a lo mejor no solamente el mío, el de muchos más. Pero si yo me mantengo vendiendo, primero aseguro que el próximo que se vaya o el que se vaya no voy a ser yo. Uno. Dos, aseguro que mis comisiones o mis ventas van a ser buenas, aseguro que la empresa se mantenga y por lo tanto yo tenga una entrada segura con el que pueda llevar ese sustento a mi hogar. Entonces, son de las condiciones por las que un vendedor o un prestador de servicio en todo el sentido de la palabra debe mantener lo que son las ventas. Dentro de los puntos que manejamos también están los elementos de la plataforma, que visualizamos todo el manejo y todo el proceso de la plataforma y les fui adelantando, adelantando no, les fui indicando cómo se desarrollan los foros. ¿Qué fue lo que comenté? ¿Quién me refresca de lo que comenté acerca de los foros en la plataforma y cómo se llenaban? ¿Quién me, quién me ayuda con esa parte? ¿O quién refresca esa parte? Melvin, sobre los foros, usted comentó que si alguien hace un comentario, es muy importante comentarle hacia esa persona y así hacer un tema de discusión sobre lo que él opina. Excelente, gracias, Delcio. Y justamente ese, También, perdón, sí, disculpe, maestro. sí, sí. También usted decía que que si por ejemplo nosotros tenemos alguna duda o pregunta, nosotros podemos usar el foro de dudas y preguntarle por ahí y por ahí mismo usted nos contesta. Eso es correctísimo. Pero vamos, como tenemos un grupo de WhatsApp, nadie prácticamente me ha escrito, a excepción de hoy que mandaron la nota porque no había entrado y era justamente que estaba cerrando una clase, la cerré 3 minutos antes, pero tuve que reiniciar el computador porque me estaba dando un error con esta presentación y me estaba saliendo unos errores. Entonces reinicié para volver a iniciar. Pero no es solamente para decir, para el día de la clase virtual me escriban que no entra. No, si usted necesita, tiene cualquier duda o cualquier inquietud o se le presenta cualquier situación, usted me puede abordar por ese, trate de siempre hacerlo por ese grupo como participantes que son, porque si yo tengo otros grupos de cuatro más, son 8 materias, 9 con ustedes. Entonces, si ustedes me comienzan a hablar, a hacer alguna pregunta, que es válido y es lo lógico, pero me lo hacen en privado, yo puede que me pierda y o pueda que no le dé prioridad a esa, no le responda a tiempo. Entonces, si cierra la plataforma, ya ustedes se quedaron sin esa actividad llena. Y les cuento y les recuerdo
que la institución es bastante rígida con relación a estas evaluaciones y estas calificaciones. Aunque yo no les corrija o no les haga el comentario, por ejemplo, en la unidad uno a todo el que subió actividad hasta el día de ayer a las 2 de la tarde, más o menos, yo no le califiqué, pero sí le escribí, le hice algún comentario. Entonces, si le hice el comentario es porque ya empecé a evaluar. No pongo la actividad porque tengo que verificar el tema de corregir algo con relación a la puntuación, pero es porque ya está corregido. Ahora, no deje que le pase la fecha de cierre, que por lo regular es una semana, de viernes a viernes. Esta primera semana fue la que fue más extensa, porque fue del miércoles a hoy viernes. Creo que hasta mañana es que cierra, pero no dejen perder el tiempo porque la plataforma y la institución es bastante psicorrígida. Y si usted no suma la calificación adecuada, que es un 70, lamentablemente usted no va a aprobar. Entonces, ya esta capacitación, usted eh, como ente social de este país y o contribuyente, no va a poder volver a tomarlo hasta dentro de un año, que son parte de las reglas y de las normas de la institución. Y además de, no es secreto para nadie que si usted no aprueba, usted se va a calentar en la empresa, porque usted no está cumpliendo con ese aporte que ellos le están haciendo y ese sacrificio, porque es un sacrificio en todo el sentido de la palabra, no solamente el pago que ellos realizan para ustedes y estas capacitaciones, porque ellos realizan un pago, sino que también el tema de la logística, que es un esfuerzo y créanme, bastante complicado, el acercarse a un asesor, hacer una cita con ese asesor o esa asesora, lograr un curso, una capacitación, conseguir un docente o un facilitador que pueda en las fechas que puede llevarse y manejar el tema de la continuidad y todo eso. Y todo ese seguimiento es un sacrificio que ellos están haciendo con el único objetivo de que ustedes adquieran esos conocimientos, aprendan y se desarrollen. Y ustedes dirán, sí, pero yo lo voy a poner en práctica en la empresa. Es cierto, ustedes lo van a poner en práctica en la empresa. Pero ahora le hago yo una pregunta. Cuando ustedes salen de esa empresa, o imaginémonos que ustedes se van dentro de un mes de esa empresa. Esperemos que no, pero por H o por Y se van. Ustedes sacan el chip y le dejan ese conocimiento a los jefes. Van a la oficina y sacan ese chip, dejan ese conocimiento. Y dicho sea de paso, ese certificado de técnicas de venta, ustedes lo pueden hacer. No, Ese conocimiento ustedes se lo llevan a donde sea que ustedes se vayan, incluyendo algunos países que tienen convenio, como Estados Unidos y algunos países de Europa que tienen convenio con el Infotep, donde esa certificación también es válida en alguno de esos países y o alguno de esos estados de esos países. Entonces, es un plus, es un ganar-ganar que la empresa le está ofreciendo a ustedes única y exclusivamente. Entonces, aprovechenlo. La puntuación mínima con la que pasan es un 70. Y digo la mínima porque sabemos que la máxima es 100. Pero entiendo que no hay complicación. Hay una serie de videos. Hice un comentario, no sé si todos lo vieron, cuando le aparezca, cuando ustedes le den a ponchar al link del video y le aparezca la carita como de triste, debajo hay una línea que dice ponche aquí, ustedes pueden ponchar, perdón, pueden ponchar y por ahí le va a abrir por ahí sí le va a abrir el link, porque muchas veces la plataforma se pone un poquito complicada con esos videos o esos audiovisuales que están en YouTube, que aunque son de dominio público, pero en el caso de nosotros estamos reproduciendo, reprogramando o reutilizando, que es el término correcto, esa información. Pero igual ustedes pueden ponchar ahí y volverlo a visualizar. Y si no lo pueden ver, me escriben que yo les paso el audiovisual. Y usted analizando ese audiovisual, ya sea cuando vaya
en el trayecto de su casa al trabajo, usted se pone a ver el audiovisual, asimila lo que se pone unos audífonos, absorbe esa información que le están explicando y simplemente los foros son redactar muchas veces lo que usted entendió de ese audiovisual y o la actividad también está relacionada con eso. O sea que no es nada del otro mundo que se le asigna en esas prácticas, por lo que no hay excusa para realizarla. Recuerden hacerlo en el periodo de tiempo, en esa semana que se le indica, porque ya me dieron mi primer jalón de oreja para con ustedes. Me mandaron un listín de cosas que ustedes no han hecho y o que yo no le he dado seguimiento, por lo que me tocó mi cocotazo porque ustedes no entraron a llenar sus actividades, la mayoría, no digo todos, ¿eh? Algunos sí subieron sus foros a tiempo, subieron sus actividades a tiempo, por eso yo le hice el comentario. Entonces, como yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, muchas responsabilidades, tienen vida social, tienen familia, algunos tienen hijos y demás, no me gusta como que atacarlo mucho o estarlo, como dicen los viejos, atosigando con que entren a llenar las actividades, pero le estoy dando el chancecito para que ustedes lo hagan en sus momentos libres o cuando estén un poquito más tranquilos, pero me están dando cocotazo por que ustedes no están cumpliendo. Y esos cocotazos se ven reflejados después en los procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, si ven que o ellos entienden que en el segundo y en el tercer módulo mis participantes no están cumpliendo y yo no estoy cumpliendo, entonces se cancela el curso y ustedes tendrían que esperar que se haga otro contrato, que se llene otro y que consigan otro facilitador para que esto se desarrollen. Entonces ahí tendrían que empezar de cero. Y yo creo que ustedes no están en la disponibilidad de volver a perder todo el tiempo y digo perder porque obviamente nos pasamos 2 horas desarrollando parte de estos temas el miércoles pasado. Hoy ya vamos por 20 minutos también. Imagínense que en la próxima semana le digan que tuvieron que cambiar el facilitador porque no estaba cumpliendo, porque no estaba dándole seguimiento a ustedes. Entonces, creo que no es justo para ustedes. Entonces, vamos a cooperar con esa parte, por favor, para que todos salgamos bien librados. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la unidad número 2, que es el desarrollo de la propuesta de valor. Y cuando hablamos de la propuesta de valor, hablamos de lo que yo le ofrezco a ese cliente, a ese facilitador, perdón, a ese cliente que llega a nuestra empresa, que llega a nuestra tienda, buscando un producto o servicio. O como en muchos casos, ellos no llegan buscando absolutamente nada, simple y entran paseando o entran acompañando a otra persona, pero se dan cuenta que necesita tal o cual cosa, o como nos pasa en el supermercado, vamos a comprar, qué sé yo, un jugo y terminamos con el jugo en la mano, pero terminamos con un desodorante o con una funda de pan, un media libra de queso y 5 cosas más o muchas veces terminamos con 2 fundas y no nos llevamos lo que fuimos a buscar. Entonces, si eso lo hacemos en el supermercado, ¿por qué no lo podemos lograr en la tienda donde colaboramos? Creo que vimos el audiovisual, refrésquenme si no es así, de la señora que le ofrecían, de las 2 vendedoras que estaban en la tienda, que le ofrecían, le empezaban a ofrecer a una doñita que fue que era la que le gustaba el color morado. Lo vimos en la clase pasada. Refresquenme. Sí, Sí, Entonces, fíjense cómo esa señora que iba solamente a mirar, terminó llevándose 2.000 hojas cartas, 2.000 sobres y 2.000 no sé qué cosa, porque simplemente una vendedora, primero, recordó su nombre, segundo, identificó y recordó que le gustaba el color morado, y tercero, le dijo que a propósito del color morado, ella estaba pensando en ella y se acordó de eso. No, no es que tenemos que usar la misma temática o el mismo ejemplo, pero
con las conversaciones que nos van dando los clientes, esa misma información, si le prestamos atención, podemos sacar un beneficio y ofrecerle un plus. Y ahí está fácil y sencillo. Llega alguien y creo que hablamos o toqué ese mismo ejemplo de que llega una madre que fue a buscar una mochila para los niños o que fue a buscar, qué sé yo, un juego de lápiz de colores y usted le ofrece el lápiz de color, pero también le ofrece acuarela extra porque eso va a hacer crecer la motivación de los niños de aprender a utilizar los colores y lo pueden mezclar con agua y se puede utilizar los pinceles y no sé qué cosa. Y le está ofreciendo la acuarela y le está ofreciendo el libro de colorear. Además del lápiz, de los lápices de colores que fue buscando, ya se llevan dos elementos más. ¿Pero por qué? Porque usted se lo presentó. Y fíjense una forma práctica y sencilla. Si alguien tiene niño, sobrino o ahijado, cuénteme quién no se ha topado en un parque con estos vendedores de globos que vienen y le arman el muñequito al niño y se lo ponen en la mano. Usted no anda comprando globos, usted no lo llamó, pero el globero lo vio, te armó el muñequito y se lo dio al niño. O le dio la vejiga inflada con él al niño. ¿Cómo le quitamos ese niño, ese globo a ese niño o ese muñequito a ese niño después que lo tiene en la mano? Ya usted tiene que comprarlo. Entonces, es una técnica de venta que desarrollamos, que ellos desarrollan para justamente fastidiarnos a nosotros como padres o tíos o sobrinos o primos o padrinos y ya hay que comprarle el globo o el juguete al muchachito. Entonces, no vamos a ser tan bellacos, pero vamos a buscar una forma de cómo crear una propuesta que sea de valor para esos clientes y realmente se vayan convencidos de ese producto. En eso consiste esta unidad que vamos a desarrollar hoy. Entonces, como bien dice estas frases, vender es fácil, pero si se sabe cómo vender, es mucho mejor y mucho más fácil todavía. Y aquí en la propuesta de valor, yo le propongo tres acciones básicas y fundamentales, que son, número uno, las emociones, número dos, el pensamiento y número tres, las acciones. Y ahora, no sé si han escuchado en algún lugar o en muchos lugares que nos hablan el tema de las emociones con relación al servicio y con relación a las ventas. Y es el término, el concepto de moda de las emociones. De que tú vas a un restaurante y te venden todas las emociones y te venden diferentes emociones. ¿Cuáles son las emociones? Cuando tú llegas, tú encuentras una música instrumental, tú encuentras un humo, tú encuentras unas toallas calientes que te dan en la mano para que te humedezcas, pero al mismo tiempo te laves las manos. Tú empiezas a hacer en algunos restaurantes te ponen un servicio de 10 tiempos, como le llaman a ellos, que te llevan tres platos, pero dentro de esos platos están, dentro de esos 10 platos que te llevan a la mesa, uno es, por ejemplo, embarrarte la mano con chocolate derretido y con eso tú te vas, transportas a no sé qué cosa cuando tú eras niño cuando tú eras niño o niña y te llevan, te involucran ahí y te envuelven en una serie de platos y de actividades que tú terminas pagando primero lo que cuesta y segundo tú lo pagas conforme y peor aún, tú quieres volver al sitio. A mí casi me involucran en una situación como esa en un restaurante en Colombia por una situación como esa. Me hablaron que la comida es muy buena, que el restaurante, el dueño de ese restaurante tiene un restaurante en Miami que son 5 estrellas Michelin y no sé qué cosas más. Y me hablaron que eran 10 tiempos y qué sé yo cuántas cosas más. Y tú deberías ir, qué sé yo cuánto. Me lo vendieron, no me lo vendieron, me lo recomendaron más bien como una opción buenísima si yo iba para allá. Ya yo estaba emocionado con que sí, yo voy para allá. Hasta que pregunté el precio.
Cuando pregunté el precio y lo cambié, lo llevé a la tasa del peso dominicano, eran 10.000 pesos. Y yo, ahí mi bolsillo no aguanta. Vamos a darle para atrás. Pero en sentido general, quien puede pagarlo en cuanto a esas emociones, lo trabaja. Pero ¿qué pasa? Vamos a aterrizar la historia a nuestros clientes. Esas emociones es cuando tú llegas al establecimiento, ves cómo están organizados, cómo te atiende ese cliente, cómo te recibe, perdón, ese cliente no, ese colaborador, cómo se preocupa por saber cómo te puede ayudar, cómo se identifica, cómo te da los buenos días, cómo presenta un gesto agradable, una sonrisa, cómo se mantiene atento a quien quiere algo, necesita algo, aunque esté lejos, viene donde mí y me pregunta. Todo eso es parte de las emociones, ese buen trato que tú recibes en ese establecimiento. Pero a eso se le suma el pensamiento. ¿Y en qué consiste el pensamiento? En que usted como vendedor, usted como vendedora, debe de adelantarse a lo que pueda suceder y a tenerle una respuesta ahí como esta gente chimosa del barrio que tú no le has dicho algo bien y ya te están respondiendo, pero en forma positiva lo que le vamos a responder a ese cliente. ¿Y a qué me refiero en forma positiva? Que cuando el cliente te pone un pero, ya usted tiene una respuesta para decirle el por qué usted sí podría o debería consumir ese producto. Obviamente que no se sienta como que lo estamos atacando, pero que sí se entienda la necesidad de consumir o de tener ese producto en su casa. Y de esta forma, tú lo convenzas o no lo convenzas. Él entienda que sí, que debe consumir, que debe llevarse ese producto, ese servicio. Adelante, Delcio. Gracias, Melvin. Discúlpeme la molestia. No, no, Pero no. mire, el pero, nosotros le hemos enseñado a todo el equipo que es una objeción y hay que identificar esa objeción. Entonces, las objeciones se manejan para que así, en el momento de la venta, cómo identificarla y cómo manejarla frente al cliente para hacer un cierre correcto. Ok. Efectiva, no, 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 pero ¿y cuál es mi trabajo aquí? Yo no entiendo, porque ustedes tienen todas las herramientas habidas y por haber, entonces, ¿qué nos está faltando? Cuéntenme, participantes. ¿No? Con su experiencia, su teoría, puede hacer que también falte. Hay No, muchas no, cositas no. que podamos conectar, porque también aprendimos la semana pasada sobre muchas cositas que se conversaron. Noemí dio una buena palabra ahí que la tengo memorizada, que es mejor perder una venta y no un cliente. Así que esto sirve de conversación y teoría. No, no, claro que sí, y para eso estamos. Pero hago la pregunta a modo de chiste porque muchas veces a nosotros nos entrenan constantemente en la empresa, pero no le prestamos atención. Entonces, cuando llega otro de fuera y nos cuenta lo mismo o nos dice un chin menos, como que ahí sí le queremos prestar atención. Y no debe ser lo correcto. Nosotros debemos poner en práctica esos conocimientos que nos están enseñando y que nos están detallando tanto la gerencia como el equipo de supervisión, porque la intención de ellos es justamente desarrollar y o mejorar el proceso de ventas. Entonces, por esta razón, es importante, perdón, que le pongamos atención a todo esto. Entonces, además de ese pensamiento, de ese análisis, como bien comenta Delcio, con relación a esas objeciones, esos peros, que son una oportunidad de mejora en cada uno de nosotros, porque no es refutar lo que ellos comentan o no es obligar, sino es simplemente hacerle entender que ese pero es una decisión que ellos están dejando de tomar, que pueden aprovechar y le puede ser favorable. Pero a ese pero le sumamos una acción y es cuando usted no solamente tiene esa opción para ofrecerle a ese cliente que tiene ese pero en su boca en automático o ese no que tiene ya en automático, sino que también le presentamos, le mostramos y o le enseñamos ese producto. Y ahí entra la parte de la acción.
cuando vemos cuando le enseñamos y le mostramos el trato y la manipulación o cómo funciona ese producto. Entonces, esos son los tres elementos que podemos empezar a desarrollar o que podemos poner en práctica para lo que es el tema de la propuesta de valor. Entonces, cuando hablamos de los objetivos de vender, el objetivo es justamente, primero, despertar las necesidades en los consumidores, porque de una forma u otra, todos tenemos necesidades básicas, y por eso digo despertar y no crear. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto, un teléfono celular sirve para comunicarse, sí, perfectamente, pero no es lo mismo un maquito, como le llamábamos antes a eso Alcatel, que ni siquiera tenían cámara, que un teléfono Samsung de última generación o Apple número 16, por el 16, ¿qué van? 15, 16. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el teléfono, aunque los dos sirven para hacer llamadas, ese Samsung de última generación o ese iPhone 16 es touch, tiene pantalla a lo mejor que se abre, tiene no sé qué cuántas funciones, tiene qué sé yo cuántas aplicaciones que usted puede descargar, tiene que ser yo cuántas cámaras, cosa que no tiene el Alcatel Maquito que mencionaba, aunque los dos usted hace llamada. Pero esas marcas se encargan de que constantemente nos hacen entender que ya el que tenemos, que a lo mejor es un, qué sé yo, un X, ya es obsoleto, porque además de que no le puede descargar nuevas aplicaciones, no le puede hacer actualizaciones y prácticamente es para hacer llamadas, pero resulta que las llamadas es lo último que hacemos en un celular de la actualidad. Entonces, en eso consiste el trabajo de el proceso que realizan las ventas, pero también el mismo departamento de mercadeo de las marcas y o de las empresas. Entonces, es importante que podamos representar cómo impulsar esas características y esas cualidades que tienen los productos para hacerle entender a esa población que necesita ese producto o ese servicio. Es como una publicidad que parecía un simple letrero en el consultorio de una doctora, de una oftalmóloga al que yo visito. La señora que inteligentemente, además de ser optómetra, puso una especie de mini óptica en su consultorio, puso un letrero dirigido a las féminas que dice lo siguiente: usted tiene 7 carteras y 8 pares de zapatos para combinar esas carteras y solo tiene un par de espejuelos. Cuéntenme a ver qué ustedes identifican féminas cuando se le dice eso a ustedes. A ver, y si alguien usa lente, mucho mejor. ¿Qué identifican ustedes con ese mensaje? Yo estoy solo por aquí. Hola. No, no, maestro. Usted no está solo, está con nosotros. Mire, yo pienso que al esa persona escribir ese mensaje, nos está dando a entender que también como tenemos diferentes zapatos para combinar las carteras, también nosotros podemos tener diferentes monturas de lentes para combinar, o sea, combinar, para estar combinada con esas tres cosas. Sí, 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 definitivamente. ¿Y por qué? Porque por lo regular, y ese mensaje hace muchos años atrás que yo lo vi, y todavía he vuelto recientemente, porque no voy como se debe cada año, sino voy cada 2 años, porque obviamente hay que arreglar la vista, pero también hay que acomodar el bolsillo. Pero ella todavía sigue con el mismo mensaje ahí. Y es justamente por lo que sucede en la actualidad. O sea, ella no se puede limitar a que ese cliente
vaya solamente una vez al año y compre una sola montura. Si usted puede lograr que ese cliente tenga los mismos espejuelos en diferentes colores o en diferentes modelos para que lo pueda combinar. Tocó el tema de las combinaciones de la cartera y de los zapatos porque las féminas son las que por lo regular están un poquito más con el tema de la combinación, pero ya vemos a muchos hombres con una montura roja, con una montura verde, con una montura azul. Entonces, si le gusta inventar con los colores o le gusta estar como una caja fuerte, combinado en todas las esquinas, entonces compre ese par de monturas y mande a hacer esos cristales, que obviamente no solamente me va a comprar la montura, sino que también me va a mandar a hacer los cristales, porque cada montura lleva un cristal. Entonces, me está entrando un poquito más y estoy generando una venta más mayor en esa compra. Si a lo mejor el lente, la montura me costaba, qué sé yo, 4.000 pesos, poniéndola barata, 4.000 pesos, pero los espejuelos, los cristales me cuestan 3.000. Estamos hablando de 7.000 pesos, Malitevi sube, qué sé yo, como 8.000 pesos, pero multiplícalo por 3. Entonces ya es una señora compra que me está haciendo. ¿Me siguen con la idea? Entonces fíjense cómo con ese ejemplo yo puedo lograr que esos vendedores, que esos clientes compren más productos. Y es lo que nosotros como vendedores podemos gestionar. Usted cuando llega ese cliente o esa clienta, pásele el famoso escáner del que hablábamos la clase pasada y usted verifica si va combinado, si no, si usa lentes, si no, si usa cartera y esa cartera a lo mejor está combinada con el zapato, si usted la ve que es que como lo decimos por ahí, que pop y o le gusta estar combinada o le gusta la cosa de marca y nosotros tenemos esas marcas por aquí. Ah, mira, a propósito que usted tiene esa cartera de esa marca. Le gusta mucho la marca porque tenemos ciertos productos aquí de esa marca que me gustaría que usted visualice, que usted vea sin ningún compromiso. Que no le está vendiendo, le está mostrando sin compromiso, pero si le gusta, va a terminar llevándoselo. Y a lo mejor lo que fue a buscar fue unos audífonos. O si es porque anda buscando unos audífonos. Ah, pero mira, tenemos otros colores también. Por si te interesa ir al gym combinado con todos esos, con esos diferentes colores. Y así va combinas los auriculares con las diferentes vestimentas que tienen. Y ya ahí tú, en vez de vender un solo, vende a lo mejor 5 o También 3. en ese caso, ahí, maestro, nosotros podríamos ofrecerle el cover para su audífono. También. Entonces, no solamente combina el color del audífono, sino que combina el cover. Así es. Entonces, fíjense cómo ponemos en práctica nuevamente el elemento anterior que acabamos de ver, el segundo, que es el pensamiento. Pero también ponemos en práctica las emociones. ¿Por qué? Porque ese cliente, esa clienta se da cuenta que tú estás enfocándote y preocupado por cómo se debe ver, se quiere ver esa persona. Pero ya tú analizaste que esa persona le gusta estar combinado o le gusta X o Y marca y ahí podemos utilizarlo. O como dicen las mujeres que tienen tiendas, de esta tienda de ropa de segunda, que tienen clientas ya fijas que anotan los números de teléfono, fulana, le mandan una nota de voz. Te estoy escribiendo porque me llegó una mercancía nueva y hay dos vestiditos que mira, tú encajas perfectamente. Cuando lo vi, pensé en ti. Te lo voy a guardar. Mentira, ese vestido tiene a lo mejor 3 meses ahí, pero ella necesitaba sacarlo y o necesita que esa cliente vaya y le mandaste una nota de voz. Pero tú estás generando que la atención de ese cliente y estás trabajando con las emociones. Ella pensó en mí antes que cualquier otro, antes que llegara alguno alguna que ni siquiera conoce, ella pensó en mí. Ya yo
tengo una prioridad ante los demás y eso puede lograr de forma positiva un llamado de atención. Recordemos que el cliente, ya para ir avanzando, que es el protagonista de esta historia, que por lo general es el usuario de ese producto, de ese servicio que estamos o de esos productos que estamos comercializando, es por quien debemos preocuparnos y obviamente a quien que necesitamos convencer. Pero para ello tenemos que analizarlo, como ese escáner que yo le comenté, analizando su perfil. ¿Y qué pasa aquí con el perfil? Como vemos aquí en pantalla, tenemos 4 féminas que, si se fijan, cada una, aunque lo que estamos viendo es la silueta, más que sus caras, pero nos da una impresión de que son personas, 4 jóvenes de edades relativamente cortas, por llamarlo de alguna forma, pero si analizamos el perfil, cada una tiene una forma de pararse diferente, una forma de vestir, una forma de peinarse. ¿Por qué coloco eso y por qué entro este tema a colación? Porque debemos recordar que aunque analicemos ese cliente, que aunque tengamos técnicas para generar ventas, cada cliente piensa, actúa de una forma diferente. Así como encontramos clientes que puse en el ejemplo y levanté mi mano derecha diciendo que yo soy de los clientes que llega a un establecimiento y cuando me abordan digo, cualquier cosa yo te aviso. Cuando necesite algo yo te grito. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta como que me aborden, que me ataquen o sentir un guardaespaldas o una guardaespaldas detrás de mí mientras yo estoy mirando. Yo soy de las personas que compra con los ojos. Si algo no me llama la atención, no lo compro. Ahora, si yo estoy viendo, qué sé yo, una camisa, pero veo unos pantalones que me llaman la atención, a lo mejor me llevo el pantalón y me llevo la camisa. Si me llamó la atención también. Pero yo no soy el de ir a comprar una cosa en específica. Mira, yo quiero una camisa blanca y la que tú me pasaste, esa me llevo y la pago. No, yo no soy así. Pero el hecho de que yo no sea así no significa que los demás clientes sean igual que yo. Entonces, por eso debemos abordar de una forma correcta, debemos analizar esos clientes de una forma adecuada para poder trabajarlos como ellos son. Y no es que vamos a convertirnos en psicólogos o terapeutas, porque sí deben, pero sí debemos serlos. Y digo psicólogos y terapeutas porque tenemos que escuchar a ese cliente. Y la mayoría de las personas, no solamente los clientes, todos los seres humanos siempre dicen lo que necesitan, consciente o inconscientemente. Tú ves una persona hablando de que fue a comprar un regalo, pero que su niña, que su nieta, que qué sé yo qué, y te habla del regalo que es para el esposo, pero que su nieta, que qué sé yo qué. Ya te está diciendo que ella quiere demasiado a esa nieta, pero si tú le presentas algo para esa nieta, ay, ya que se está llevando ese regalo para su esposo, mire, ¿qué le parece esto para su nietecita? Júrelo que se lo va a llevar. Entonces, el cliente que en muchos casos, aunque va buscando algo en específico, no sabe lo que quiere, mas sin embargo, cuando el vendedor le ofrece de una forma correcta, de una manera efectiva, se va a llevar todo lo que ese vendedor le está ofreciendo. Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta qué le ofrecemos a esos clientes y cómo se lo ofrecemos. Dentro de todas las clasificaciones que existen o todos los tipos de clientes, le voy a hablar de 5 en específicos. Y es el cliente experimental, que es el cliente que va por primera vez al establecimiento a buscar, vamos a cambiar la temática de lo que ustedes ofrecen. Ese cliente va al establecimiento porque necesita un agua y te pide un agua. Él no te especifica si es una fundita de agua, si es una Perrier, si es una Montperrier, de esas que cuestan no sé cuánto peso, que viene en la botella verde, o si es un agua Dasani. Él te pidió un agua. Tú le das una fundita de agua y él te va a pagar esa fundita de agua y la va a consumir. Porque usted lo que le pidió, porque él lo que le pidió fue un agua. Entonces, ese es el cliente experimental. Perdón, ese es el cliente que llega a probar el agua que tú vendes a ese establecimiento. Deme un segundo.
Perdón, ese es el cliente experimental que llega a ver el servicio que ofrecen a la tienda de ustedes, ya aterrizando un poco más la idea. Ese es el cliente que llega a probar. Ah, bueno, mira, ahí me dijeron que este establecimiento es nuevo y que te venden unos burritos de carne de gato. Déjame irlo a probar. Pero tenemos el cliente ocasional, que es el que en momentos específicos consumen ese producto, ese servicio. Por ejemplo, en mi casa se consume romo malo, lavagallo, Brugal del más barato. Es el que se consume aquí. Ahora bien, cuando viene una visita, yo no puedo obligarlos a que consuman el alcohol que yo consumo. Entonces, para esa visita, en ese momento específico, yo compro una cervecita, dependiendo del grupo de tigres que vengan, o un vinito en el caso de que sean féminas, o adapto la bebida a quien hago la invitación. Entonces, en ese caso, la bebida es ocasional a la situación, no la tradicional, que es el romo malo que se consume. ¿Me siguen con la idea? Entonces, la habitual, si es ese ron que el que yo consumo, o ese aceite crisol, o ese aceite el gallo, o esa pasta dental, o esa marca de jabón, ese es el cliente habitual, el que compra ese producto religiosamente cada semana, cada 15 días o cada mes. Pero por otro lado, tenemos el cliente fiel, que es el cliente que va específicamente buscando ese producto en ese tamaño, en esa presentación. El que te sabe llamar al colmado y pedir una cerveza Presidente grande, normal. Él no quiere una pequeña, él no quiere una jumbo, él no quiere una light, él quiere una normal, clásica, pero grande, porque la pequeña no sabe igual y la jumbo tampoco. Grande. Si no tiene grande, te va a decir que no y va a llamar al otro colmado o va a ir al siguiente establecimiento porque él está buscando esa grande normal. Ese es el fiel. Ahora, ¿qué pasa aquí? Paréntesis. Lamentablemente, en la actualidad, no tenemos clientes 100% fiel, aunque la fidelidad la podemos lograr, pero no tenemos clientes 100% fiel. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el establecimiento del lado ponen un producto 100 pesos menos o te ponen un 2 por uno y ya ellos prefieren dejar de venir donde ti porque aunque tú le des ese buen trato y ya ellos tienen una buena experiencia contigo, saben ir al lado. Ahora bien, cuando encuentre que ese producto que tiene 100 pesos menos le salió malo, le salió defectuoso o no lo atendieron bien, cuando vuelva a comprar, ¿va a volver donde él? No, vuelve donde ti, que te ofrece que tú le ofreciste, porque tú le ofreciste un buen servicio. Entonces, por eso debemos de siempre tomar en cuenta la fidelidad o buscar la fidelidad con el cliente. Aunque ellos te pongan el cuerno, pero tú sabes que en algún momento van a volver. Y por último, tenemos el cliente indiferente, que ahí sí va el ejemplo de la botella de agua. Te pide un agua y aunque sea una fundita de agua, tú le das, eso él te va a pagar, porque él lo que quiere es satisfacer la sed con un agua, independientemente de cuál sea la marca y cuál sea la presentación. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros vendedores? Que ese cliente experimental se convierta en habitual y luego pase a fiel. Que ese cliente indiferente se convierta en habitual y luego en fiel. ¿Y cómo logramos que un cliente se vuelva fiel? Trabajando 4 puntos específicos en la fidelidad del cliente. La fidelidad es hacer que ese cliente entienda que solo con nosotros va a sentirse cómodo, va a recibir todo lo que se merece y cómo se merece. Y ahí entran el trabajo que desarrollan las saloneras que hacen que ustedes féminas que trabajan en Villa Juana sepan coger para Herrera. ¿Por qué? Porque esa salonera se movió para Herrera, pero ella es la que le jala los cabellos bien y le deja el pelo bonito y la hace. Y ustedes saben atravesar la ciudad detrás de ella. Y no voy a dejar a los caballeros atrás porque nosotros hacemos lo mismo y le caemos atrás a ese barbero, aunque tenga 7 gente y ahora priven fino poniéndonos citas
para atendernos, pero igual nosotros somos cabeza dura y esperamos el día y el turno que tengamos que esperar porque él es que no sabe arreglar esa cabeza y recortar de forma correcta. Entonces, a eso nos referimos con fidelidad. No es solamente cómo te recorta, no es solamente cómo te peina, es lo que tú encuentras en ese ambiente y cómo te trata ese barbero o esa salonera y es parte de la fidelidad en el caso de el arreglo de la cabeza, independientemente sea la fémina o sea el caballero. Esa fidelidad se consigue con 4 puntos específicos. La confianza. ¿Cuál es la confianza? De que te presente lo que te presente, ese cliente te entregue lo que te entregue, te lo va a dar de calidad, te lo va a dar con buenas intenciones. Tú sabes que con eso tú vas a resolver. Ahí entra el punto de la confianza, pero entra en el punto de la comunicación, donde tú le comentas constantemente a ese cliente que fue a buscar ese producto, mira, yo no lo tengo aquí, pero mañana viene una mercancía y yo sé que en ese pedido está ese producto. Si tú quieres, déjame tu número de teléfono y yo te llamo, inmediatamente de aquí te llamo para que tú tengas y arranque para acá y te lleve tu producto. O mira, solamente me quedan 5. Si tú quieres, llévate eso adelante. Cuando llegue la mercancía, te lleva los otros. O mira, yo te di, le llamo, mira, yo te dije que la mercancía llegaba mañana. El furgón está ahí, pero todavía no han comenzado a desmontar. Si tú no has salido, mejor ven mañana o ven después de las 5. Que nosotros cerramos a las 7, pero yo te lo voy a tener listo para que tú vengas. Y así ese cliente, si iba a arrancar para allá a las 12, ya no va en balde porque de 12 a 5 son 5 horas y no está esperando. Entonces tú le comunicas esas informaciones a ese cliente, obviamente dependiendo ya el grado de confianza y de manejo que se tenga con ese cliente, pero tú le estás dando las informaciones, le estás comunicando y con eso tú estás fidelizando a ese cliente. Los complementos. Y ahí entra la parte, el plus que ofrecemos en esa venta, en ese elemento adicional que ofrecemos, que no es solamente entregarte producto, no, decirte cómo maneja, cómo se funciona y preguntarte, pero mira, ya que tú estás comprando eso, tú no necesitas tal cosa para combinarlo con eso. O tú estás comprando ese juego de sartén, pero esos sartén no vienen con tapa. Pero yo vi unas tapas, yo tengo unas tapas allí que le pueden servir a ese sartén y te llevas el set completo. Esa persona no estaba pensando en la tapa. Pero sabemos que cuando tú pones a freír algo en un sartén, está el reguero de aceite o el reguero de... Pero si tú lo tapas, tiene tu tapa, ya ahí no te va a tener ningún problema. Entonces, tú estás pensando por ese cliente y tú le estás economizando un más rato o volver o dar otro viaje con esas propuestas, esas ofertas que tú le estás haciendo. Y en cuarto lugar, tenemos el tema del compromiso. ¿En qué consiste el compromiso? Consiste justamente en, como su nombre lo dice, estar primero con un espíritu de buen servicio. Y ese espíritu de buen servicio es dejando primero tus problemas en la casa, porque en el establecimiento, primero, nadie está ni nadie te contrata para resolverte tu problema. Número uno. Número dos, el cliente que no le importa bajo ninguna circunstancia si tú tienes problema o no, si tú estás feliz o no, si tú estás contento o no, pero quiere ver una cara alegre, quiere ver una cara contenta, quiere sentir, como dicen por ahí, una buena vibra porque fue a gastar su dinero o a consumir su dinero y no fue a buscar una cara entruñada o una persona aburrida. Entonces, cuando tú ves ese buen trato, tú ves esa buena intención que tiene esa persona o esa intención de ayudarte, de resolverte a como dé lugar, está viendo el compromiso de la compañía, del negocio, de la empresa y sobre todo de esa o ese vendedor que le está ofreciendo. Entonces son 4 puntos que sí o sí van a garantizar la fidelidad. Ese cliente se va a sentir
confiado, se va a sentir con ganas de volver, de regresar a ese establecimiento y mejor aún, de recomendar, porque no solamente voy yo o no solamente vuelvo, sino que cuando me preguntan dónde yo conseguí tal cosa o dónde puedo conseguir tal cosa, mira, yo no sé si hay, pero en esa tienda me dan un servicio 1A. Yo te recomiendo que vayas, porque si no hay, te dicen dónde tú puedes encontrarlo. Y vuelve, va ese otro cliente que tú recomendaste y a lo mejor no encuentra lo que fue buscando, pero se lleva tres cosas y tú estás ganando un cliente. Pero si tú no tienes fidelidad con ese primero o con ese segundo, no te va a llegar un tercero, no te va a llegar un cuarto. Entonces, son cuatro puntos que sí o sí tenemos que tomar en cuenta en cuanto a lo que es cliente. Servicio, que como bien comentamos, ya pasando a esta última parte, es el conjunto de elementos intangibles, intangibles porque no siempre lo podemos tocar, no siempre lo podemos ver, no siempre lo podemos mover de un lugar a otro. Es lo que nosotros ofrecemos. Además de los productos que están en la tienda, que están en el establecimiento, están lo que nosotros ofrecemos, que es el trato, las buenas atenciones, el servicio como tal de resolver su situación, aunque repita el mismo concepto, es en lo que hablamos con servicios. Entonces, dentro de las características de un buen servicio están las siguientes, pero yo quiero que alguien, por favor, abra su micrófono y me la lea, porque yo siento que esto es un monólogo. Entonces, necesito que alguien, por favor, me ayude con la lectura de estas, de las por lo menos las tres primeras. Anabel. Características del buen servicio. Requiere compromiso de todos, prioridad en resolver las necesidades de los clientes. Cada cliente es diferente y requiere atención personal. Excelente. Generar Déjalo ahí, alternativas. déjalo Ok. ahí. Gracias. Entonces, fíjense como en estas tres primeras, que ya le hemos tocado en puntos independientes, pero mezclados en todo lo que tiene que ver con el buen servicio. Bueno, usted sigue con las otras tres, pero en un segundito. Entonces, fíjense cómo requiere el compromiso de nosotros. ¿Y cuál es ese compromiso? De que usted debe estar feliz, alegre, sonriente. Y no es que usted no tenga problema en su casa, por decirlo así. Yo recuerdo que hace unos añitos atrás, no voy a decir la cantidad exacta porque no empiecen a sacar cuentas, gracias, pero en mi primer trabajo, después que el gerente de esa sucursal me explicó cómo se manejaba todo, me sacó y me entró por la puerta por donde entraban los empleados. Me dijo, mira, en esa esquina, una pared con cerámica, porque era un establecimiento de comida, me enseñó un punto que él había hecho con un marcador. Y me dijo, en ese punto que tú ves ahí con ese marcador, hay un clavo imaginario. Y ese clavo es para que usted cuelgue todos los problemas que usted trae de la calle y de su casa y lo cuelgue ahí. Porque aquí adentro, el cliente no vino ni a resolverle sus problemas, ni a escuchar sus problemas, ni a lidiar con sus problemas. Vino con su propio problema para que nosotros o le resolvamos esos problemas y o le hagamos sentir un buen rato. Y como usted no puede resolverle el problema, usted lo que tiene que ofrecerle una buena atención para que en el momento que esté aquí se siente conforme y se siente satisfecho. Claro, maestro, a veces lo que el cliente quiere es que lo escuchen simplemente. No que le resuelvan su problema, porque a veces no podemos resolvérselo. Pero lo importante es la escucha, y eso para ello es importante. Y ahí entra la regla y la solución para absolutamente todo. Eso lo vamos a ver en un punto más adelante, que justamente es la regla de la piedra. Y aunque se escucha feo o se escucha a modo de pleito, no tiene nada que ver con, no hay golpe por ningún lado, porque sí, pero uno de los elementos que contempla es escuchar, la escucha. Al usted escuchar, ese cliente le está diciendo o le va diciendo lo que usted necesita, cómo lo necesita y cómo quiere que usted le resuelva la situación. O en muchos casos, ese cliente que llega incómodo a devolver algo porque se le dañó, porque no le funcionó, porque no le probó o porque no era lo que necesitaba, a veces simplemente llega al establecimiento y lo único que necesita es que usted
le escuche. Después que usted le escucha atentamente y le da un seguimiento visual constante, no es que usted se le va a quedar mirándolo a los ojos así embelesado como si se fuera a dormir o si estuviera enamorado o enamorada, no. Pero dar un intercambio visual, que esa persona se dé cuenta que usted le está prestando atención, que si usted está escribiendo algo o está digitando algo o está en una caja, usted se pare, aunque sea 5 segundos, y le preste la atención y lo mire a los ojos en varias ocasiones para que ese cliente se sienta que usted le está prestando atención. No es que usted va a estar con un celular en la mano. Sí, dígame, sí, dígame, yo le estoy escuchando, mirando el celular. Sí, yo le estoy escuchando. Siga, siga, no se apure que yo le estoy escuchando. Así no. Pare el celular y aunque sea para resolverle el problema, usted le escucha, para el celular, le escucha, lo mira a los ojos. Cuando entienda que ya lleva parte de la información, aunque ya usted sepa lo que él quiere o lo que ella quiere, usted le dice, ok, deme un segundito, déjeme escribirle a mi jefe para que baje. Pero usted le está especificando, primero, le interrumpe, le está especificando que le dé un segundo para usted escribir y seguir solucionando su problema. Pero si usted le está escuchando o dice que escuchando y está escribiendo, aunque sea para resolverle, ella no o él no va a pensar que usted está resolviéndole, va a pensar que usted está en cualquier otra cosa. Entonces, eso en vez de arreglar la situación, lo que va a hacer es empeorarla. Entonces, todo eso es parte del compromiso que todos debemos cumplir para con los colaboradores, para con los clientes. Y obviamente, entre todos, ayudarnos como colaboradores que somos y tener ese trato de compañerismo que muchas veces falta o brilla por su ausencia en algunas empresas. Que no, que yo no voy a ayudar a fulana porque fulana llega y no hace esto. No, que yo no voy a ayudar a fulano porque fulano es un desgraciado o porque fulano me cae mal o porque fulano estaba enamorando a fulana y yo estoy enamorado de él. Entonces, por eso no vamos a ayudar a un compañero o una compañera. Señores, está el cómo resolver y cómo satisfacer, porque lo que queremos es satisfacer a esos clientes y buscarle la forma, buscarle la vuelta. O no, esa no es mi área, por eso yo no voy a atender a ese cliente. O yo no sé de esa área. No, tiene que esperar que llegue alguien de esa área. Sabemos que usted no es de esa área, o estamos claros que usted no es de esa área, pero por lo menos oriente a ese cliente y diga dónde usted va a encontrar cada cosa, porque nosotros como colaboradores, aunque trabajemos en un área determinada, tenemos que saber cómo se maneja absolutamente todo en el lugar donde usted esté. Porque usted no sabe la hora en que usted lo van a cambiar de puesto, pero ya usted sabe cómo se maneja tal o cual cosa. Entonces, priorizar lo que es o prioridad en resolver justamente las necesidades de ese cliente, independientemente usted esté o no en esa área. Y tomar en consideración lo que vimos en la imagen de las 4 féminas, de las 4 siluetas, que justamente cada cliente piensa, actúa de una forma diferente, por lo cual la atención que le estamos brindando debe ser totalmente diferente. Juana, me lee las 3 siguientes, por favor. No me olvidé de usted. Claro que sí, maestro, claro que sí, aquí estamos. Bueno, dicen, generar alternativas y resolver sus problemas, cubrir sus expectativas y por último, hacer las cosas con sistema. Efectivamente, y justamente dentro de esas otras 3 características, eh, es que, y como hemos mencionado, buscarles alternativas a esos clientes. A lo mejor anda buscando un traje de lo que siempre se sucede para agosto o para febrero, que es el traje típico dominicano, el famoso pantalón negro, camisa blanca y sombrerito con la bandera para los niños y o el traje con los colores de la bandera para el vestido con las banderas para la niña. El caso de los niños se resuelve más fácil porque cualquier pantalón negro le puede funcionar. No tiene que ser un pantalón específico y puede ser una camisa específica. Pero si es una chacabana y lo que tenemos es chacabana, y a lo mejor le dijeron un pantalón, la chacabana perfectamente encaja para un país tropical y se puede entrar en ejecución para situaciones o se presta para ese vestuario, por decir algo.
Y ahí le estamos resolviendo esa necesidad a esa madre que ya a lo mejor ha recorrido 5 tiendas y no encuentra la bendita, por no llamarle otro nombre, el bendito vestuario para ese niño. Pero además de generar alternativa, está cubrir lo que son las expectativas. Y yo diría que más que cubrir, sobrepasar las expectativas. Y es cuando nos adelantamos a los acontecimientos de forma inteligente, pero positiva para ellos. Que usted ve que esa señora, lo que le comenté ahorita, está buscando ese sartén, pero además de sartén, ¿y qué usted cree de esta tapa que le queda perfectamente y así el aceite no chirrea o puede tapar, preparar esa carne al vapor sin tener que echarle aceite y no se ensucie la estufa? Y ahí está superando las expectativas, pero hacer que las cosas se manejen con el sistema adecuado y en el proceso adecuado. Sabemos que no es lo mismo comprar un producto por unidad que al por mayor y a lo mejor ese cliente no sabe cuáles son las formas que se realizan las compras porque no son iguales. Entonces, usted ve que está comprando 12 productos y a lo mejor a partir de esos 12 ya ya ese cliente tiene un descuento. Avísele de ese descuento. Avísele cómo realiza el pago y o cómo realiza la solicitud. Esos son algunos de los elementos que debemos de las características de un buen servicio que sí o sí debemos ofrecer. Ya para cerrar, vamos a ver lo que el cliente demanda a la hora de realizar una compra y o a la hora de recibir un servicio. Lo primero que demanda es exactitud. El cliente siempre quiere algo isofácticamente en el momento preciso y no lo quiere para mañana, lo quiere para ayer. O sea, fácilmente nosotros como cliente en cualquier lugar, no solamente el cliente de nosotros nos pasa lo mismo y queremos lo mismo en cuando vamos a comprar algo o cuando somos clientes. Quiere que me pasó algo por la cabeza y que automáticamente ese vendedor o esa vendedora te lo está entregando ahí mismo. O mejor aún, quiere que se imagine lo que tú estás pensando. Y sí, sé que no podemos imaginar lo que quieren o adivinar lo que quieren esos clientes, pero tenemos que buscar la forma de cómo, a la mayor brevedad posible, resolverle o entregarle lo que está buscando. La cordialidad, el tema del saludo, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, el pedir por favor, el dar las gracias, que eso no nos pesa, pero se nos hace bastante pesado el decir gracias y o pedir por favor. El ser flexible, que si usted lo necesita de un color o de otro, solamente necesita una cosa y la empresa, el establecimiento acepta el cambio o los jefes te autorizan, pues tú haces ese cambio de lugar. ¿Por qué? Porque usted le está buscando, ese cliente se da cuenta que usted le está buscando la vuelta y siempre y cuando lo permitan las reglas de venta de ese establecimiento, pues vamos a hacerlo. Estar comunicado, siempre mantener informado. Mire, nos han dilatado un poquito más porque no encuentran la mercancía en almacén, pero estamos trabajando con usted. Yo tengo un personal ahí arriba que me está buscando el producto y sí o sí lo baja de arriba esta tarde. En menos tiempo, porque sí, nos hemos retrasado, pero está ahí arriba el producto y lo van a traer. Entonces tú le mantienes en constante información, prontitud. Volvemos, que es muy parecido a lo de la exactitud, pero también la equidad en tratar de la misma forma atender a un cliente que te compre 10 a uno que te compre uno. Que obviamente el de 10 ya tú tienes le das un poquito más de prioridades porque a lo mejor ya es cliente repetitivo, pero que el otro no se sienta mal porque solamente está comprando uno y tú le estás menospreciando o no le estás prestando atención. Vamos a atenderte a todo con el mismo cariño, con el mismo amor, confiabilidad, que cuando tú le estés diciendo una información, todo el que esté cerca de ti maneje esa misma información y o, sobre todo, que sea una información verídica. Efectividad, que lo que usted diga sea una información correcta y efectiva, como su nombre le indica. Atención, lo que hablaba ahorita sobre la información que estamos recibiendo o cuando estamos atendiendo a ese cliente, verlos constantemente a los ojos y no es que usted se quede fijamente, pero sí le preste la atención y que se dé cuenta que usted le está prestando la atención. Oportunidad,
que no solamente usted deje que ese cliente se exprese, porque muchas veces hablamos y empezamos como una carreta y no dejamos que el cliente hable, sino que el cliente dé su punto de vista y dice si realmente le gusta o no le gusta. Esos son algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta para lo que es la parte de las demandas que solicitan el cliente. Bien, este audiovisual lo vimos. ¿Qué me falta de aquí? A ver. Bueno, ya para cerrar, vamos a ver, ahora sí para cerrar, vamos a ver por último este audiovisual que nos habla de cómo superar las expectativas del cliente, o sea, dar un poco más de lo que está buscando ese cliente. Cuando hablamos de ventas, hablamos de una parte bastante delicada en el sentido de que tu propuesta de venta tiene que superar las expectativas de los clientes. Una vez que ha comprado mi producto, ¿qué cosa puedo darle más para que ese cliente diga, no me esperaba esto? Ideas, chicos, ideas, no inversiones publicitarias, no es necesario. Son los detalles que marcan la diferencia. ¿Qué detalle puedo dar a mi cliente? ¿Qué mini plus puedo dar a mi cliente para que diga, chao, no me lo esperaba, fantástico, me gustó? Pequeños detalles. Lo atraigo, lo engancho, para no perder su contacto, lo nutro, le doy información de valor, siempre más grandes, lanzo un contenido pequeño, sucesivamente le doy contenidos más relevantes, transmisiones en vivo, mini talleres. ¿Por qué? Porque trato de filtrar, muchos de repente se pierden en el camino, como ven, atraigo bastante gente, muchos los pierdo, pero hace parte del negocio, los nutro, les doy más información de valor y haciendo ese tipo de estrategia, hago que mi cliente, mejor dicho, que queden solamente los que realmente están buscando esa solución. Ya han hecho, por ejemplo, que digo, entren a un grupo, déjame tu contacto de WhatsApp, ¿no? O tu contacto de Messenger. Es un esfuerzo enorme, es una barrera de ingreso muy alta, indispensable para poder alejar solo los curiosos y hacer entrar solamente a los potenciales clientes. Y es en ese punto donde cuando realizo una venta, pues la venta va de bien, sencillamente fidelizo. El objetivo de cada cliente es que pueda comprar una segunda vez. Si cuando un cliente te está pagando, tienes que ya visualizar la segunda compra. El tema de la venta es muy importante porque muchos de ustedes deja en el plato, deja sobre la mesa o deja la competencia dinero, porque no aplica la estrategia simple cuanto eficaz que es el famoso cross-selling. La venta, si tú aplicas el cross-selling, puede tener siempre un margen adicional del 30%. 30% es tantísimo si analizas todas tus ventas del mes. 30%. No son números inventados, son los que nosotros añadimos cada vez que lanzamos un producto. 30%. He lanzado un producto, perfecto. Hemos facturado $100,000, perfecto. Tú imaginas 30,000 solamente añadiendo a tu cliente un producto más, añadiéndole un productito relacionado que no implique un costo enorme. Relacionado. Compras un curso, perfecto. ¿Te compras también el manual a $90? Sí, perfecto. Si has gastado ya 300, gastar 90, sobre todo con un producto adicional que puede serle útil, descontado. Entonces, cualquier sea vuestro producto, vuestro servicio, tener siempre pronto la propuesta inmediata a vuestro cliente para que pueda aumentar tu margen de ganancia. Vendo una consultoría, perfecto. ¿Qué cosa le puedo proponer inmediatamente? De repente un libro. No proponer a tu cliente apenas te compra un producto adicional, estás perdiendo dinero. Estamos hablando del 30%, chicos. Y a la hora de la venta, es el momento perfecto. Porque cuando compramos algo, cuando sacamos la tarjeta de crédito o damos el dinero cash en efectivo, psicológicamente entramos en una dimensión alucinante, en una dimensión eufórica. Estamos contentos, hemos apenas hecho una transacción. Y es en ese momento perfecto que cualquier cosa le propongas a tu cliente, que esté relacionado, vendes, porque está en el estado emotivo perfecto. Y eso se realiza en la venta. Le vendo y lo fidelizo. Bien, como pudimos escuchar, el caballero nos expresa algunos puntos con los que podemos superar las expectativas, que es parte de lo que fuimos hablando en el transcurso de esta clase. Bien, de esta forma o con esta información vamos a ir cerrando lo que es el contenido de la unidad número 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios, dudas, inquietudes? ¿Quejas, sugerencias? ¿Ganas de salir corriendo? ¿Recuento de la novela? No. Ok, si no hay preguntas, entonces voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir en pantalla, que ya va a estar visible lo que es el punto de la unidad número 2, el módulo 2, que es introducción a introducción a las ventas. Y como bien ven aquí, van a encontrar todo este contenido. Fíjense que ahí lo que le hablaba, el link de la unidad número 2.
Por si acaso también está el link del grupo de WhatsApp, que aunque ya todos están integrados, de eso se cargó el equipo, la gerencia de la empresa. Y ya aquí va a tener visible el módulo número 2, que fue justamente de lo que estuvimos resumiendo en el día de hoy. Aquí vamos a ver una serie de audiovisual más un contenido que también está. Recuerden que el audiovisual pueden entrar. Este me está dando el comentario que presentaba. A ver, ¿se está visualizando en pantalla? Sí, ok. Entonces, si se fijan, lo que le comenté, dice que rechazó la conexión a internet, pero si ponchamos aquí debajo, fíjense que está subrayado. El servicio desde la Aquí, entonces, sí le abre o sí le manda al siguiente link. Entonces, en caso de, voy a rectificarlo para ver si puede abrir directo. En caso de que no, ya saben dónde le pueden dar. También está la parte de un contenido de información, al igual que en el módulo 1, van a encontrar una información descriptiva de parte del contenido de esta información y otros audiovisuales que también están aquí. Entonces tiene un foro que, mira qué bien, ya empezaron a llenarlos. Ahorita comienzo a leer sus comentarios y empezar a responder. Y la parte de las actividades también, que también, también tienen para llenar. Entonces, esto estará visible y disponible por toda esta semana hasta el próximo viernes, que es cuando nos volveremos a ver. Vayan llenándola, igual acercándonos al viernes, los que ya hayan llenado pueden ir visualizando, que lo voy a hacer así, a eso del miércoles por ahí, que entiendo que ya de hoy viernes al miércoles, tiempo suficiente de que ustedes llenen. Igual van a tener hasta el viernes para subir el contenido de la unidad 2, pero el miércoles van a tener visible ya la unidad número 3 si quieren ir leyendo y verificando esa parte, para que entonces así podamos ir adelantando, y si hay alguna pregunta ya van a tener visible este módulo número 3. ¿Estamos claros con el proceso de desarrollo de los elementos que componen los demás módulos de este curso? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda, queja, sugerencia? Todo claro. Excelente. Bueno, pues sin más, vamos a dejarlos descansar y o realizar sus actividades sociales hoy. Entiendo que en este tiempo pude resumir de una forma como que bastante rápida y ligera lo que es esta información. Nos veremos el próximo viernes con el desarrollo o el resumen más bien de la unidad que estuvimos trabajando, que fue la unidad número 2, y desarrollaré también lo que es la unidad número 3. Pasen feliz noche, excelente fin de semana y nos vemos en la próxima. Denle seguimiento, aprovechen el fin de semana y el tiempo libre, saquen un tiempecito para hacer esos análisis y desarrollar esas actividades. Feliz noche, nos vemos en la próxima. Igual. Igual, Igual. Muchas Igual, igual, gracias. Bye bye, bye. bye. Bye bye, pasen igual, buenas. igual, igual. Bye.